Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este webinar de Soho Project. Hoy vamos a descubrir juntos cómo esta herramienta puede transformar la forma en la que gestionamos nuestros proyectos, equipos y tiempos de entrega en cada una de nuestras compañías. Antes de iniciar, quiero hablarles de Vision Tecno. Nosotros por más de 15 años hemos hecho parte del grupo de partners de Soho. En la actualidad somos partners premium y gracias a nuestra trayectoria y trabajo hemos logrado varios reconocimientos importantes, como el recibido este año como mejor partner a nivel LATAM. El objetivo de hoy es que salgan de aquí con una visión clara de cómo pueden usar Soho Project para organizar tareas, colaborar mejor con sus equipos y tener un mayor control de sus tiempos y recursos. Este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora. Al final de la sesión dejaremos un espacio para responder todas sus preguntas, así que los invito a dejarlas en el chat durante la presentación. Sin más preámbulos, le doy la palabra a mi compañera Lisette. Ella hace parte de nuestro equipo de proyectos en Vision Tecno y es experta en el manejo de esta herramienta. Lisette, bienvenida y el espacio es todo tuyo. Listo, muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Lisette Tandeoy. Como ya lo dijo Nancy, bienvenidos a este mundo con Soho Project. Listo. Primero que todo me gustaría saber quién ya usa Soho Project. Entonces les va a aparecer una pregunta para que por favor no la contesten. Y este es el orden del día que vamos a manejar. Vamos a ver las funcionalidades claves de Soho Project, cómo mejorar esa colaboración en equipo, lo que mencionaba Nancy. También vamos a ver con qué otras herramientas se puede integrar Soho Project y pues un caso práctico donde les voy a ir mostrando las diferentes herramientas y cómo lo pueden ir manejando en el día a día con la parte de proyectos. Bueno, Soho Project es una plataforma muy completa que nos sirve a las empresas para planificar mejor nuestras tareas, ejecutar y controlar pues cada uno de los proyectos que nosotros llevamos a cabo de manera más organizada y colaborativa, ¿sí? Además de gestionar pues tareas, recursos, presupuestos, los tiempos y, como ya se dijo, mejorar la comunicación y la colaboración dentro de los grupos de cada uno de los proyectos. Soho Project nos ofrece herramientas como lo son el diagrama de Gantt y también generación de informes pues, que ya el programa nos trae. Ahora vamos a ver las integraciones. Soho Project pues, se integra con la suite de Soho. Entre estas está Desk, Books, Mail, Click, Sprint, ¿sí? Y también herramientas externas como son Dropbox, Zendesk, Teams, Slack. Estas son algunas de las herramientas. Igual, si ustedes pues desean saber si se puede integrar con otras herramientas, con mucho gusto nos pueden escribir, nos pueden dejar sus números donde nos podemos comunicar con ustedes, que nosotros los estaremos contactando. Bueno, ahora vamos a pasar al caso práctico. Listo, denme un segundo. Listo, ya estoy en Soho Project, que esto es cuando nosotros entramos a project.soho.com, es lo que nosotros a primera vista vemos. Aquí podemos ver el panel que está al lado izquierdo. Vemos diferentes secciones como son inicio, informes, proyectos, que a lo largo pues, de la reunión vamos a ir mirando más a detalle. Aquí en el inicio nos va a aparecer la información de los proyectos que nosotros tenemos creados en los usuarios. En este caso nos aparecen 44 tareas abiertas, que eso corresponde pues al total de proyectos que está creado en este usuario. También están las tareas cerradas, podemos encontrar información de cuáles tareas están atrasadas, las fases, que eso también nosotros conocemos como hitos. Y Soho Project pues nos muestra, nos
sí, nos muestra diferente información que en el día a día pues nosotros nos va a ayudar para ir controlando cómo va ese proyecto, si hay tareas atrasadas, para mirar qué tareas hay atrasadas y tomar pues acciones para mejorar eso. En la parte de informes, nosotros encontramos diferentes pues, tipos de informes. Está la carga de trabajo, que nosotros aquí tenemos los 3 usuarios que tenemos activos para esta cuenta. También en color rojo nos va a aparecer si hay una sobreasignación de trabajo, o en color verde, pues que hay disponibilidad de ese usuario, de ese trabajador, para poder hacer tareas, ¿sí? Entonces eso nos aparece aquí. En el informe de planeado versus real, nosotros ingresando información puede ser de dinero o horas, nos va a aparecer lo planificado, y versus lo real, que esto más adelante se los muestro, nosotros cómo vamos a ir registrando ese tiempo, y ese tiempo también cómo se convierte en dinero según lo que nosotros colocamos que vale la hora del trabajador, o dependiendo cómo nosotros lo vayamos colocando. Y esta diferencia pues es la resta de lo planificado versus lo real. Otros informes, está el informe del proyecto, que aquí encontramos por estado, por propietario. Aquí, en este caso, son los proyectos que están creados, están asignados a un propietario o ese dueño de ese proyecto. Por eso aquí vamos a mirar que los 7 proyectos que están creados le pertenecen a Admin CRM, ¿sí? También tenemos informes de estado del proyecto por propietario, que esto es un poco más avanzado. También aquí podemos hacer filtros dependiendo del propietario, de la hora de creación, ¿sí? Aquí nos da diferentes opciones, project. Y le podemos cambiar el tipo de gráfico. Acá lo podemos seleccionar a mano derecha, están los diferentes gráficos que nos muestra, seleccionamos el que nosotros queramos y le damos a aplicar y ya nos va a cambiar. Eso depende pues de lo que necesitemos en su momento. Ahora vamos a pasar en la parte de colaboración, que en fuente, aquí vamos a ver todas las actividades, todo lo que se ha hecho con los diferentes proyectos que tengamos en este momento creados, ¿sí? Y también pues, está el flujo de actividades, que aquí nos muestra la hora, el nombre del proyecto y qué fue lo que se hizo, ¿sí? Entonces nosotros también podemos ir mirando en cada uno de los proyectos que se va haciendo. El calendar nos aparece por día si se han registrado tareas para para completar esas tareas. Entonces aquí nos va a aparecer el estado, el nombre del proyecto, quién es el propietario, ¿sí? Esa información que también va a ser útil. Algo muy importante es esta parte de chat. Nosotros normalmente en las empresas tenemos Click, pues que es el chat de Zoho, pero también podemos tener Teams o podemos invitar a clientes y pues el cliente digamos que no maneje Click, sino que maneje Teams, ¿sí? Pero nosotros podemos iniciar una conversación interna para ese proyecto. Le damos pues en conversación nueva, seleccionamos el proyecto, voy a seleccionar le colocamos el título y seleccionamos las personas que van a participar en ese chat. Algo que hay que tener en cuenta es que aquí solamente van a aparecer las personas pues, que pertenecen al proyecto. Si Lisette no pertenece a este proyecto, pues yo no voy a aparecer aquí. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Y así vamos a tener esa interacción entre compañeros dentro de Project y no tenemos que ir a una aplicación externa para comunicarnos entre nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de proyectos. Que cargue, listo. Aquí vamos, cuando entramos a proyectos, pues vamos a ver los diferentes proyectos que tenemos creados. Aquí está el nombre y también nos da un ID. Y tenemos otra información, como el porcentaje de tareas. Este porcentaje nos da en qué porcentaje
de completado va a esas tareas que pertenecen a ese proyecto, ¿sí? También nos aparece la fecha de inicio del proyecto, la fecha de fin y el estado del proyecto en general. En este caso, pues aquí la mayoría tienen el estado en prueba y solamente uno está activo, también el propietario, los costes de planificación cuando nosotros ingresamos esos costes, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que esta columna estuviera más adelante, lo único que le damos es clic izquierdo sostenido y lo movemos. Eso ya pues depende de la preferencia de cada uno, lo va a ir organizando. También podemos cambiar la vista. En este caso, esta es la lista, que nos va a aparecer la misma información, o tenemos Gantt, ¿sí? Que eso pues es muy usado por la mayoría de personas que pertenecen al área de proyectos. Aquí nos aparece ya el Gantt, la fecha de inicio, la fecha de fin de cada uno de los proyectos. Entonces son las diferentes vistas que nosotros tenemos cuando entramos a esta parte de proyectos. Algo muy importante son las plantillas, ¿sí? En muchas ocasiones hay tareas que son son las mismas para diferentes proyectos. Entonces nosotros no tenemos que ir a crear las mismas tareas si voy a hacer 5 proyectos, ¿sí? Nosotros podemos crear una plantilla con esas tareas que tenemos en común y luego usarlas. Entonces voy a empezar a crear una plantilla, ¿sí? Entonces le damos aquí en nueva plantilla, voy a colocar el nombre, aquí voy a colocar webinar 2025. En este caso, como la voy a dejar en general, no voy a elegir en qué proyecto la quiero usar. Le puedo colocar una descripción, pues para que las personas que vayan a usar esa plantilla sepan qué información pues tiene adentro, ¿sí? También puedo escoger el tipo de moneda, el método de facturación. En este caso lo voy a dejar con el peso colombiano y le voy a agregar plantilla. Listo, entonces ya me debería aparecer. Listo, aquí nosotros podemos ver cómo se llama la plantilla. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una lista de tareas. Voy a agregar 3 listas de tareas y dentro de esas listas voy a ir agregando más tareas. Primero voy a terminar de agregar las tareas. Lista 3. Listo. Y miren, que aquí me apareció. Pues como yo empecé a agregar la lista 1 de primero, me va a aparecer abajo. Pero yo quiero que esta lista me aparezca acá de primero. Entonces lo que yo hago es nuevamente clic izquierdo sostenido y le doy y la subo. Listo. Y voy a hacer lo mismo con la lista 2. ¿Sí? Entonces, aquí. Listo. Dentro de cada lista voy a agregar 3 tareas. Entonces le doy aquí en agregar tarea, escribo el nombre de la tarea. En este caso voy a colocar que es tarea 1, lista 1, tarea 2, lista 1 y tarea 3, lista 1. Y lo mismo voy a hacer con esta lista 2. Tarea 1, lista 2. Tarea 2, lista 2. De tiempo, ¿cómo voy? Tarea 3, lista 2. Listo. Y por último, las tareas de la lista 3. Tarea 1, lista 3. Lista 3. Listo. Voy a dejar esta con 2 tareas.
Cuando nosotros agregamos las tareas, por defecto el estado de esas tareas nos va a salir que es abrir, ¿sí? Y aquí nosotros le podemos ir agregando el propietario, pero pues al hacer una plantilla no vamos a agregar ningún propietario, por lo que le explicaba. Como este se puede usar en diferentes proyectos y pues en esos proyectos no siempre van a participar las mismas personas. Entonces la vamos a dejar así y vamos a volver acá donde dice proyectos para ya crear un proyecto y poder usar esa plantilla. Listo. Aquí en proyectos activos me va a aparecer esta parte que me dice nuevo proyecto. Le voy a dar ahí y ya puedo escoger la plantilla que acabé de crear que se llama Webinar 2025. Le doy aquí en usar plantilla y me va a pedir el título del proyecto. Le vamos a colocar proyecto webinar. Listo. Aquí también puedo cambiar el propietario. En este caso, pues como tengo solamente 2 usuarios activos, puedo colocar admin CRM o Alicia Soto. En este caso voy a dejar este. Y si yo digo, no, es que me equivoqué de plantilla, pues yo no le tengo que dar cancelar, sino que aquí puedo seleccionar la plantilla que yo deseo usar para ese proyecto. Aquí también me va a pedir la fecha de inicio del proyecto. Por defecto, pues el programa me da el día que yo estoy creando ese proyecto. En este caso, hoy 24. Pero voy a decir, no, el proyecto inició el 22, ¿sí? Y lo mismo, aquí, al igual que las plantillas, puedo dar una descripción, le puedo decir, informar a las otras personas de qué se trata este proyecto. Este proyecto también puede pertenecer a un grupo de proyectos. En este caso, pues hay 3 grupos creados. Yo puedo seleccionar el que yo quiera. Estos grupos pueden ser el nombre de cada persona, el nombre de cada área. Eso ya depende de cada empresa. También le puedo colocar una etiqueta que me diferencie ese proyecto. Y el presupuesto aquí, nuevamente, puedo seleccionar la moneda. En este caso, pues voy a dejar el peso colombiano. Y el tipo de presupuesto, aquí es, yo como voy a usar ese presupuesto que yo tengo destinado para completar ese proyecto. Basado en el proyecto, eso quiere decir que si yo digo que el presupuesto es de 10 millones, es para todo el proyecto. Si es basado en hitos, entonces voy a decir por hito cuánto es el presupuesto. Lo mismo para tareas y lo mismo si es basado en usuario. En este caso voy a dejarlo basado en el proyecto. Listo. Aquí me dan unas horas de presupuesto, ¿sí? Yo voy a decir que son 20 horas que me voy a gastar en este proyecto. También Soho Project me dice que el límite de las horas presupuestadas. Pues normalmente uno coloca que es el 100% de estas horas presupuestadas. Si ustedes dicen no, el 80%, pues van a ir colocando ese valor. Ahora miramos el presupuesto de costes. ¿Cuánto va a ser ese presupuesto que nosotros vamos a dar para este proyecto? Aquí le voy a dar que son 6 millones de pesos. Y lo mismo el límite, que sea el 100%. Listo. Y este presupuesto de ingreso es lo que yo deseo esperar. Entonces ahí ya, dependiendo pues del proyecto y lo que se haya determinado, se escribe cuánto es el presupuesto de ingresos, ¿sí? Este método de facturación nos va a servir para ir calculando cómo le vamos a ir cobrando al cliente, porque puede ser basados en las horas del proyecto, que es un valor por cada una de las horas del proyecto, independiente si es el ingeniero, el asistente o el técnico, ¿sí? A diferencia que este es basados en las horas del personal, que ahí sí yo puedo colocar que el ingeniero la hora le va a costar 100.000 pesos, al técnico 80.000 y así, pues dependiendo de cada uno de los roles que van a participar en el proyecto.
Por precio fijo por proyecto, nosotros pues definimos un precio fijo, ¿sí? Y basado en las horas dedicadas, dependiendo cuántas horas se dedican a las tareas o los problemas. Aquí voy a dejar esta primera opción que es basada en las horas del proyecto. Y le damos clic, ¿sí? Y aquí tenemos que llenar esa información de coste por hora y la tarifa por hora. ¿Por qué? Porque este coste por hora es el valor que le cuesta a la empresa cada trabajador. Aquí voy a colocar que a mí me cuesta 80.000 pesos. Y la tarifa por hora es cuánto yo le voy a cobrar a mi cliente. Voy a decir que 150.000. Listo. Aquí en personalizar las pestañas de este proyecto, yo puedo seleccionar cuáles pestañas me va a aparecer en el proyecto. Yo la desactivo o activo dando clic aquí en el chulito, ¿sí? Por ejemplo, ahí desactivé informes. Si yo lo quisiera activar, pues le doy nuevamente aquí y ya en color naranja me aparece como activo. Listo. Y también el acceso al proyecto yo lo puedo dejar de forma privada, que solamente los usuarios del proyecto puedan ver y acceder a este proyecto, o de forma pública, y eso quiere decir que los usuarios del portal pueden ver, seguir o comentar el proyecto, ¿sí? Aquí lo voy a dejar de forma privada. Voy bien de tiempo, ¿no? Listo. Entonces, voy a refrescar la página para ver el proyecto que acabo de crear. Demos unos segunditos. No olviden que si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al finalizar pues, la demostración del caso práctico, vamos a ir resolviendo estas dudas o inquietudes. Listo. Aquí ya tengo el proyecto con la plantilla que que había creado, ¿sí? Ahorita voy a ingresar a una tarea para mirar qué información puedo ingresar dentro de cada una de las tareas. Acá arriba voy a poder ver el estado. El estado lo puedo ver aquí, miren que dice estado actual, o acá que también me dice estado. Como se los mencioné, el estado inicial por defecto que nos da Project es abrir. Pero pues yo lo puedo cambiar a en curso, en revisión, dependiendo del estado que nosotros queramos. Entonces, aquí lo puedo cambiar que en curso. Nuevamente, cada tarea puede tener un propietario diferente. Si nosotros le queremos asignar ese propietario o ese dueño de la tarea, le damos aquí y nos va a aparecer los usuarios que pertenecen a ese proyecto. Entonces voy a decir que es Alicia Soto. Listo. Y también nosotros vamos a colocar la fecha de inicio de esa tarea. Entonces voy a colocar que debió iniciar el 22. La duración. Yo tengo dos opciones para colocar la duración. Si es el 22, yo puedo venir aquí al calendar o contar. O aquí en duración solamente coloco que es de 2 días. Escribo, le doy enter. A ver. 2 días. Listo. 2 días. Y miren que automáticamente el project me calcula esos 2 días, ¿sí? Entonces, lo puedo colocar de aquí o escribiendo la duración. Algo también importante, yo le puedo colocar la prioridad de esa tarea, que puede ser baja, medio o alta. O si la tarea pues no tiene ninguna prioridad, lo dejo aquí como ninguno. Aquí vamos a colocar que es medio. Y a medida que nosotros vayamos avanzando con las tareas, yo también voy a ir colocando el porcentaje de completado de esa tarea. Entonces, con el día a día yo puedo decir, bueno, es que yo ya he avanzado el 30% de esa tarea. Entonces, aquí lo coloco y ya más adelante vamos a ver
cómo esa información se nos va a ver en el panel. ¿Listo? Y aquí también podemos colocar una etiqueta para cada una de las tareas. Algo que nos sirve es el recordatorio. Entonces, podemos hacer recordatorios sobre fecha específica, la fecha de creación o fecha de vencimiento, que el sistema nos vaya alertando que una tarea se está por vencer. Entonces, yo le digo que me alerte sobre la fecha de vencimiento a una hora específica. Entonces, yo aquí puedo decir que a las 8, a las 9 o a las 10, dependiendo pues de la preferencia que nosotros tengamos y a quién le va a notificar. Entonces aquí escogemos a quién le va a llegar esa notificación para que esté pendiente de esa fecha de vencimiento. ¿Listo? El tipo de facturación, nosotros podemos decir que esa tarea puede ser facturable o no facturable. Eso ya está más relacionado con books o con la herramienta que usen para hacer la facturación. Listo. Ahora vamos a ver esta sección que empieza con comentarios. Esta parte de comentarios nos sirve para avisarle al dueño de la tarea o a alguien que esté involucrado dentro de esa tarea que nosotros hicimos algún cambio o dejamos algún documento para que se complete esa tarea. Nosotros, como mencionamos a las personas, le damos @ y automáticamente nos va a salir el listado de las tareas. Entonces, digámosle Alicia Soto, adjunto el documento pendiente para cerrar esta tarea. O el comentario que nosotros queramos. Listo. Y como adjuntamos un documento, una imagen, el archivo pues que nosotros necesitemos, le damos aquí en adjuntar archivos. Podemos irlo a buscar en nuestro escritorio o en el Word Drive pues que tengamos conectado o unas extensiones. En este caso voy a irlo a buscar a mi escritorio. Aquí le voy a dar descargar y voy a escoger este. Listo, y le doy adjuntar archivo y le doy agregar comentario. Y aquí pues ya la persona le llega la notificación al correo y ella puede dirigirse y llega aquí a leer el comentario que le hemos dejado. Dentro de cada tarea nosotros también podemos crear subtareas. Entonces aquí podemos decir subtarea 1 y le damos enter y nos va a aparecer. También le podemos cambiar de estado, cuando inicia esa tarea y cuando vence esa subtarea, perdón. ¿Sí? Pues si es necesario que dentro de una tarea haya otras subtareas. Ahora pasamos a la hora de registro. Estas horas de registro es cada vez que nosotros trabajemos en esta tarea, podemos registrar el tiempo pues que nosotros estemos trabajando. Hay dos maneras de registrar. Primero, pues colocamos la fecha cuando nosotros trabajamos en esa tarea. Nosotros no podemos registrar fechas futuras, sino que pues la fecha hasta el día de hoy, en este caso 24, ¿sí? Entonces voy a decir, yo hice unas tareas el 22. Entonces, hay dos opciones. Aquí en el registro diario puedo decir, yo trabajé desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ¿sí? Y puedo dejar algunas notas respecto a esa tarea que yo hice, a ese tiempo que yo gasté para ir completando esa tarea. Y automáticamente, pues aquí me va a aparecer el coste por hora que yo ingresé inicialmente en el proyecto. Y le doy a agregar. Y nosotros podemos ver aquí el número de horas registradas, cuándo fue la fecha que yo registré esas horas, que fue el 22 de abril, el periodo de tiempo y el coste real, ¿sí? Por quién fue creado y los ingresos. Esto me lo calcula automáticamente Project. Y la otra forma de registrar las tareas
son. Si yo digo, no, es que yo no me acuerdo de qué hora a qué hora hice ese trabajo, solamente le doy aquí ingresar tareas y le digo que yo trabajé 4 horas y también le doy agregar, ¿sí? Y me aparece pues la misma información. También hay una sección de documentos donde yo puedo solamente adjuntar documentos y yo no necesito dejar ningún comentario. Lo mismo, se le da adjuntar documentos y se busca el documento donde nosotros pues lo tengamos. Algo muy importante en proyectos pues son la dependencia de tareas, ¿sí? Que nosotros podemos tener tareas sucesoras o tareas predecesoras. Este es el espacio para hacer ese tipo de actividad, ¿sí? En este caso voy a agregar una tarea sucesora. Voy a decir que la tarea sucesora de la tarea 1, lista 1, es la tarea 2 de la lista 1, ¿sí? Y después de ya haber ingresado cuál es la tarea sucesora, podemos escoger el tipo de dependencia, que puede ser finish start o en español pues finaliza uno, la otra inicia, o inician al mismo tiempo, finalizan al mismo tiempo, o una inicia y la otra finaliza. Eso pues dependiendo de lo que nosotros manejemos en nuestros proyectos. La más común pues es finish start. Entonces voy a dejar aquí esta. Y ya ahorita vamos a ver cómo se ve en el diagrama de Gantt, ¿sí? Y aquí también le podemos de una vez aquí agregar el propietario de esta tarea 2, el estado. Listo. Vamos a pasar a línea de tiempo de estado. Aquí en línea de tiempo de estado, nosotros podemos ver el tiempo que ha transcurrido desde que la tarea tiene el estado de abrir hasta que cambiamos en curso. Entonces pasaron 1 minuto y 18 segundos. ¿Sí? Eso también pues, nos sirve para mirar cuánto tiempo estamos gastando para cambiar de estados y mirar si nosotros estamos tomando mucho tiempo, mirar qué actividades podemos hacer para mejorar esos tiempos. Lo mismo, aquí me dice que llevamos 9 minutos y 10 segundos en el estado en curso. Y cuando nosotros cambiemos este estado, por ejemplo, voy a cambiarlo a revisión, aquí automáticamente voy a refrescar, me dice de en curso a revisión pasaron 10 minutos y 4 segundos. Y en este momento, pues, revisión solamente llevo 2 segundos. También en Project nosotros podemos agregar riesgos que nosotros consideremos para esa tarea, ¿sí? Riesgos asociados a esa tarea. Aquí igual, como agregamos subtareas, lo mismo. Aquí agregamos riesgo 1 y le damos Enter, ¿sí? Listo. Aquí en el flujo de actividades nos muestra las diferentes actividades que hemos hecho con esta tarea. Entonces, aquí nos va mostrando cuándo se hizo, a qué hora, quién fue la persona que hizo esa actualización. Entonces aquí, por ejemplo, dice que pasó de en curso a revisión, o sea, cambió el estado. Eso también, pues, nos ayuda para mirar qué tantos cambios se han ido haciendo a lo largo del tiempo con esta tarea. Listo. Entonces, aquí nosotros podemos ver esa dependencia de tareas, ¿sí? Como yo dije que la tarea 1 tenía como sucesora la tarea 2 de la lista 1, así me va a aparecer con esta línea, ¿sí? Y aquí nosotros también podemos ver, al igual que en la parte de proyectos en general,
para este proyecto en específico, el nombre de la tarea, el equipo, pues si nosotros tenemos algún equipo asociado, nos debería aparecer aquí el propietario de las tareas. En este caso, de la primera tarea, la propietaria es Alicia Soto, de la segunda tarea es Admin CRM y de las otras, pues yo todavía aún no he colocado un propietario. Y también aquí puedo ver el estado de cada una de esas tareas. En este caso, la primera está en revisión y las otras están en estado de abrir. Y también me aparece la fecha de inicio, fecha de vencimiento, la duración, que eso era lo que nosotros yo colocaba cuando les expliqué pues qué información tenía dentro de la tarea. Si nosotros no queremos ingresar a las tareas, porque cada uno lo podemos ir registrando aquí. Entonces yo puedo decir que esta tarea tiene una duración de 3 días. ¿Sí? Y aquí voy a decir que la fecha de inicio es el 24. Entonces aquí automáticamente el project me va calculando. Y también le puedo colocar la prioridad. Puedo hacer lo mismo que yo hice cuando abrí la tarea, ¿sí? Y el porcentaje de cumplimiento de esa tarea lo podemos ver en esta columna, que dice porcentaje completado. Esta barrita verde nos indica el porcentaje de completado. Miren que solamente esta primera tarea yo coloqué que el 30% pues de completado. Las otras están en cero. Y aquí también podemos ver las horas de trabajo, las horas de registro, que fueron esas horas registradas que yo coloqué. El coste planificado, el coste real, pues que todo esto me lo calcula automáticamente Project. ¿Listo? Ahora voy a pasar a los informes que me muestra el Project. Aquí también, al igual que los informes de todos los proyectos, me muestra el informe de carga de trabajo para este proyecto. En este caso, ninguno de los usuarios tiene una sobrecarga. Por ejemplo, Admin CRM me dice que tiene 30 horas asignadas y un total de 190 horas libres, ¿sí? Entonces, eso también me permite para ir asignando las tareas que tenga pendientes. Ahora, el planeado versus real. El planeado yo coloqué que eran 30 horas. El real, pues porque con aquí me aparece sin ningún número porque yo no he registrado en esa tarea, ¿sí? A diferencia de Alicia Soto, que yo sí registré 10 horas. El planificado eran 20 horas, hasta el momento se han registrado 10 horas. La diferencia pues es positiva porque yo no me he pasado de esas horas que yo planeé. Lo mismo el dinero. Planeé que fuera 1.600.000 y el coste real de estas tareas han sido 800.000 pesos. Y aquí pues me da el saldo presupuestario. Ahora con los informes de las tareas. Nosotros encontramos diferentes informes como lo son el estado, el propietario. Aquí en propietario, por ejemplo, aquí son 7 tareas como que no tienen usuarios asignados, por eso aparece este título que no tiene un usuario asignado o un dueño de esa tarea. En cambio, Admin CRM sí tiene una tarea asignada, igual que Alicia Soto, ¿sí? Entonces, esto también nos permite ver cuántas tareas tiene cada uno de los usuarios. Y acá pues nos lo muestra en tabla. Aquí este informe es dependiendo de las prioridades que nosotros le hemos dado a cada una de las tareas. A una le colocamos alta, a la otra una prioridad media y las otras 7 no tienen ninguna prioridad. También tenemos el informe de
por porcentaje completado. En este caso, solamente yo he colocado o he registrado el porcentaje de una tarea, que es el 30%. Las otras pues me están apareciendo en 0 y esto pues va a ir cambiando a medida que yo vaya registrando ese porcentaje de completado. También hay unos reportes más avanzados, que es el estado según el dueño de la tarea, ¿sí? Y yo puedo aquí nuevamente hacer los filtros según el periodo, la fecha de terminación o por quién fue creada. Por ejemplo, si coloco Alicia Soto, en este caso, pues como no hay ninguna tarea creada por ella, me va a aparecer vacío. Entonces, aquí Project nos permite hacer diferentes filtros. También podemos encontrar informes de finalización de tareas según el dueño de esa tarea, ¿sí? Entonces, Project pues ya nos trae unos informes predeterminados. Y si nosotros hemos registrado riesgos, también nos va a traer ese informe de esos riesgos, ¿sí? En este caso, solamente yo registré uno, entonces me va a aparecer aquí en un estado de abrir. Listo. Y al igual que las tareas, pues podemos encontrar según a quién se le asignó, la gravedad de esa tarea, perdón, de ese riesgo. Si le colocamos etiquetas, también nos va a identificar, ¿sí? Y por último, el informe de las horas que nosotros registramos. Aquí nos va a aparecer en una gráfica o tenemos la opción de las horas facturables y no facturables, que era lo que yo explicaba, que yo puedo hacer las horas que se facturen o no. Entonces aquí, por ejemplo, yo coloqué que las horas que yo registré si fueran facturables. Entonces me están apareciendo en color verde y son 10 horas. Listo. Bueno. Nosotros, como vemos también tenemos otro panel de información que nos trae automáticamente Project. Aquí podemos mirar el estado del presupuesto, cuánto fue el presupuesto de coste, lo planificado, lo previsto. Entonces, esto también nos va a ayudar a tener control pues, de ese presupuesto y de esas horas que nosotros hemos ido registrando, ¿sí? El estado de las tareas. Aquí tenemos que 8 están en estado de abrir y una en revisión. También pues el estado del equipo, ¿sí? Cuántas hay vencidas, cuántas están abiertas. Entonces esa parte es más visual, que nosotros en una reunión le podemos mostrar al equipo cómo vamos, qué tenemos que hacer para esas tareas que se han ido retrasando, o si tenemos unos riesgos que pues están en una prioridad alta, también qué vamos a hacer para que eso no nos afecte el proyecto. También encontramos un panel de resumen semanal, cuántas tareas fueron creadas, cuántas son completadas, o todavía pues están en estado abierto, ¿sí? Aquí también podemos ver el resumen de la hoja de horas. Y algo que es importante en la parte de proyectos, el Zoho Project nos calcula automáticamente el SPI y el CPI, ¿sí? Esta gráfica nos aparece siempre y cuando nosotros empecemos a registrar las horas y cuando creemos el proyecto, ingresemos cuántas horas están dedicadas a ese proyecto y el coste, ¿sí? Entonces nos va a ir a aparecer estas tres gráficas. Si nosotros no ingresamos esos valores, estas gráficas no nos van a aparecer. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Listo. Y si nosotros le damos acá
podemos ver toda la información respecto a este proyecto. Acá podemos ver el porcentaje completado de todo el proyecto, ¿sí? En este caso, lleva el 3% de completado, cuál es el presupuesto, cuál es lo planificado. Y aquí también nos muestra cuál es la fecha de inicio, la fecha fin. Nosotros la podemos colocar, les decimos que es el 30 y ya tenemos una fecha fin. Y aquí también podemos ir cambiando el estado de nuestro proyecto. ¿Listo? Y aquí pues es para ingresar ese presupuesto que nosotros tengamos destinado al proyecto, ¿sí? Esta información que aparece, que nosotros no podemos modificar, es porque no lo calcula automáticamente el proyecto. Entonces, es algo que, pues, que no lo da automáticamente el proyecto. Aquí también encontramos el flujo de actividades. Entonces, podemos ir viendo también qué cambios se han hecho en este proyecto. Listo. Eso sería todo. Entonces, ahora vamos a pasar a resolver las dudas. A ver. Bueno, aquí Santiago Hincapié dice, ¿es posible visualizar la curva S de un proyecto dentro de Soho? No, Santiago. Si nosotros queremos hacer otros gráficos, ya tendríamos que hacerlo con Soho Analytics o otra herramienta pues de análisis, ¿sí? Porque Soho Project nos da esas gráficas predeterminadas y dentro de esas gráficas no está la curva S. ¿Analytics lo permite? Sí, pues tenemos que llevar toda esa información a Analytics que se tiene en el proyecto y mirar la forma para hacer esa gráfica, ¿sí? Porque pues Soho Analytics es la herramienta adecuada para hacer ese tipo de análisis. Listo, a ver. Bueno, aquí... Alex Silva dice, ¿qué tan buenas prácticas es incluir horas y un recurso a una tarea macro o fase? A una tarea macro o fase. Alex, ¿me puedes explicar bien, por favor, la pregunta? Listo, paso a la de Gina. ¿Es posible conocer la ruta crítica y el porcentaje de avance para una tarea que tiene varias subtareas? Sí, es posible conocer la ruta crítica. Voy a abrir otro proyecto para que la podamos ver mejor. A ver, aquí. Nosotros vamos acá a este panel a mano derecha y le damos aquí en ruta crítica y la activamos. Sí, a ver. En este caso, pues como no tienen tareas dependientes, no me va a aparecer. Déjame, yo busco un proyecto que sí tenga tareas predecesoras y sucesoras para poder mirar esa parte. Listo, aquí. La ruta crítica. Listo. Miren que aquí cuando yo activo la ruta crítica, voy a desactivarla. En este caso está en color azul. Y cuando yo activo la ruta crítica, me va a aparecer en rojo, ¿sí? Esa es la información que nosotros podemos tener en cuanto a ruta crítica, ¿sí? Que me digan pues cuáles tareas están en esa ruta crítica. El porcentaje de avance para una tarea que tiene subtareas era lo que yo mostraba aquí.
que lo podemos ver aquí, este porcentaje, o acá en esta visual. Entonces, en este caso, el porcentaje de avance en este proyecto está casi al final, que me dice aquí porcentaje completado. Entonces está esta franja verde que me indica que está en el 70%, ¿sí? Esta tarea, por ejemplo, como no tiene ningún porcentaje completado, pues no tiene esa franja verde y por eso está en el 0%. Listo. Juan Baena nos dice, cuando asignó una tarea a alguien que, por ejemplo, se debe ejecutar en una semana, pero dentro de esa semana la persona solo debe dedicar 6 horas, ¿es posible esa distinción en la asignación y en la disponibilidad de carga de ese usuario? Generar matriz de riesgos. Nuevamente, pues la parte de generar de matriz de riesgos directamente en Project, no, ¿sí? Ahí lo único que yo puedo hacer, pues, asignar esas tareas, ese tiempo que la persona se ha gastado o ha dedicado en esa tarea. Nuevamente, aquí en horas de registro, yo agrego el registro del tiempo. Listo, aquí Nadia Figueroa nos dice, hay forma de visualizar el Gantt en modo imagen, donde se vea todo el proyecto para ponerlo en una presentación o informe externo. Sí, nosotros podemos exportar este Gantt. Entonces, acá a mano derecha, en este panel, le damos en estos 3 puntos, le damos exportar, y en el formato que nos exporta es en PDF. Miren que aquí ya no lo descargó. Y nos aparece pues con las tareas y el Gantt, ¿sí? Y aquí nos explica las diferentes leyendas. Aquí, si nosotros tenemos activada la ruta crítica, pues nos va a aparecer en rojo las subtareas en este color y así las diferentes leyendas que estén relacionadas con el proyecto. Bueno, Jesús Brito dice, ¿cómo puedes explicar cómo es que se crea el diagrama de Gantt? Supongo que es lo que me está preguntando en Soho Project. Por defecto lo trae el project, solamente que yo tengo que seleccionar acá arriba la visual, ¿sí? Puede que una persona tenga la visual de lista, pero si yo quiero ver el Gantt, vamos a seleccionar aquí y nos va a aparecer automáticamente el Gantt, ¿sí? Y si yo lo quiero pues ampliar, corremos esta parte y ya me aparece. Listo, a ver, más preguntas y hay por aquí. Amalia Londoño pregunta, ¿se puede ver informes de los proyectos por hitos? Ejemplo, para ver cuáles y cuántos entran en etapa de diseño, montaje. Sí, pues nosotros tenemos que crear los hitos para cada proyecto y al igual que aparece el informe para riesgos, aquí me va a aparecer el informe para hitos, ¿sí? En este caso, pues como yo no creé hitos, no me va a aparecer ese informe. Entonces, se debería crear e ir acá a informes y buscar la sección de informe de riesgos. Y me va a aparecer esto por estado, por prioridad, dependiendo de lo que nosotros le coloquemos al hito. Listo, a ver, reviso en chat si hay más preguntas. No, no sé si tienen más preguntas. Bueno, Lizeth, muchas gracias por tu explicación. Realmente se nos ha agotado el tiempo que teníamos destinado para este espacio.
Sin embargo, los invitamos, ya en un momento les van a compartir a ustedes los contactos, los números donde nos pueden contactar, nuestra página web y demás. Así que si tienen más inquietudes, si de pronto dentro de este espacio quedó algún punto pendiente por resolver, los invitamos a que nos contacten y que pues podamos nosotros resolverles esa inquietud que tengan. Gracias por su asistencia. Esta grabación va a ser enviada a todos los correos que fueron registrados y los invitamos a que estén atentos a nuestras comunicaciones, redes sociales, para invitarlos, donde los estaremos invitando a otros espacios donde hablaremos de otras herramientas del ecosistema de Soho. De nuevo, muchas gracias y feliz tarde. Listo, muchísimas gracias, que estén muy bien.